Iglesia, qué bueno es estar en la casa del Señor. Le damos la bienvenida a todos los y todas los que están en este lugar y a todos y todas que nos oyen y nos escuchan y nos ven a través del internet. El título de la predicación de esta mañana es ¿Quién soy? El título es ¿Quién soy? Y me baso en la perícopa del Evangelio Liberador de Jesucristo según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 38. Iglesia, siempre que uno ve a alguien, levanta un juicio sobre ese alguien o sobre eso o sobre ese algo que uno está viendo. Cuando nos presentan a una persona, levantamos una impresión de esa persona, en ocasiones positivas y en ocasiones negativas. Estrechamos la mano del nuevo conocido y mirando decimos en nuestra mente muy adentro, este que estoy conociendo tiene cara de buena gente. O por el contrario, pensamos cuando lo estamos conociendo, este que estoy conociendo parece que es la hierba que no mastica el cabro. Esto de la impresión es cosa seria, iglesia. Sucede con las personas y con las cosas. Por ejemplo, un ejemplo hipotético. Usted tiene alguna situación de salud y tienen que hacerle un estudio médico. Todos y todas, los que lo ven usted y se acercan a usted, le afirman que han pasado por ese estudio, que a ellos también le hicieron ese estudio médico y te dicen para darte ánimo, para darte fortaleza, ese estudio me lo hicieron a mí y no duele nada, nada, nada. Eso ni se siente. Eso es suavecito. Y usted, eso le da ánimo. Y cuando llega el día del estudio, cuando todo está preparado, cuando van a empezar el estudio, la enfermera le dice con ojo de sinceridad, este estudio molesta un poquito. Mire mi hermano y mi hermana, cuando una enfermera te dice que molesta un poquito, es porque usted va a ver la mona, los monitos y toda la descendencia. Cuando una enfermera le dice que molesta un poquito, quiere decir que este procedimiento usted va a ver el cielo con todos los santos y los ángeles. Cuando una enfermera dice que molesta un poquito, es porque duele más que la terrible tribulación. Es porque duele de verdad. Por lo tanto, la impresión es importante, porque cuando usted sabe que algo duele, se trinca. Dígame si es cierto o no, que siempre que nos van a poner una inyección, Dios la bendiga, la enfermera te dice, no te trinques, ahí es que uno se trinca. Suéltate y uno aprieta. Porque la impresión es importante. Yo creo que la impresión es parte de nuestra rutina diaria. Es más, podemos decir en esta mañana que todo es impresión. A veces acertada y en ocasiones equivocada. Pero cuidado, familia de la fe, porque las impresiones nos llevan a levantar juicio y en ocasiones nos engañan, en ocasiones nos desvían, nos alejan de la verdad. ¿Puedo en esta mañana hacerle un cuentito para explicarme mejor esto de la impresión? Qué bueno, qué bueno. El cuento se desarrolla en una parada de guagua en Río Piedras, que conduce a la Universidad de Puerto Rico allá para la década de los 60. Durante este tiempo, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, era una olla donde se cocinaba distintas pasiones políticas. Era una época de huelga, de tensiones, donde la brutalidad y el choque de las ideas se hacían dueñas de la institución académica, convirtiendo en rehenes a los estudiantes. En ese contexto es que se desarrolla nuestro cuentito. Yo no había nacido para ese tiempo, pero el pastor asociado me lo contó que era así. En la parada de guagua hacia la universidad siempre había un personaje llamado Pepe, que tenía una imagen que a simple vista uno lo etiquetaba diciendo que era un gran estudiante. Vestido de punta en blanco, con su buen maletín de cuero, pero con contenido desconocido, todos los días, tomaba la guagua hacia la universidad. Y como hablaba Pepe sabía hablar,
Cuando uno lo escuchaba, pensaba, este tiene que ser un gran estudiante de la escuela de Derecho. Pepe tenía una abundancia en las palabras. Pepe sabía hablar, sabía manejar los temas. Y entre las conversaciones profundas y el compartir en el camino, en la guagua para llegar a la universidad, uno podía visualizar a Pepe adentrándose al campo universitario como un estudiante de cuadro de honor. Pepe parecía estudiante de Derecho y de honor. Pero las impresiones a veces se equivocan, iglesia. Pepe no era ningún estudiante, ni siquiera había terminado el cuarto año. Pepe no trabajaba en la universidad. La verdad era que Pepe simulaba ser estudiante porque soñaba que algún día lo sería. Y aparentaba ser un brillante estudiante de Derecho. Pero la realidad es que Pepe no era estudiante. Pepe lo simulaba. Era una rutina diaria lo que tenía. Todos los días llegaba a la universidad y se sentaba debajo de los frondosos árboles para sublimar su deseo de ser estudiante universitario. Y allí debajo de los árboles se pasaba todo el día leyendo alguna literatura, observando a los demás estudiantes que caminaban por allí, recreándose con los pajaritos cantando o tratando de participar de alguna conversación estudiantil. Allí estaba Pepe, contemplando las flores. Allí contemplando la naturaleza del campus, sus pensamientos volaban. Su aula era la sombra de los árboles. Su profesora, la naturaleza que los rodeaba, impartiendo su docencia. En uno de esos días, en esos días turbulentos de la universidad, hubo un sobresalto en una situación estéril. Y en medio de gritos, en medio de piedras volando y uno que otro tirito, donde estaban dos bandos opuestos increpándose, allí, en medio de la hecatombe, ¿quién estaba? Pepe. ¿Usted estaba allí? Sí, Pepe estaba allí. Pepe, que era un hombre tranquilo, que era un hombre pasivo. Pepe, que era un alma de Dios. Pepe estaba en medio de aquellos dos bandos triviales, entre dos fuegos, sin poder escapar. Y esta experiencia marcó a Pepe. Y fue el detonante para que Pepe cambiara su vida de simular ser un estudiante a convertirse en un estudiante de verdad. A dejar de tratar de impresionar con el engaño, de hacerse pasar por algo que no es, y convirtiéndose en lo que realmente es y debe ser. En ocasiones, iglesia, simplemente tratamos de cumplir las expectativas y no nos concentramos en lo que verdaderamente somos, porque queremos impresionar a otros. Y esto es un juego peligroso, iglesia, porque nos distrae con facilidad y nos quedamos en la periferia de la realidad de la existencia, provocando que nuestra vida quede sumergida en la duda, siendo piedra de tropiezo para tomar decisiones. Nos convertimos en títeres de la impresión de otros y otras, o de la mayoría. Y entonces divagamos entre la sombra de las ilusiones y el brillo de la realidad de lo que realmente somos. Y en esta situación, iglesia, nos pasamos de un lado para el otro, y las oportunidades se nos van volando. Las oportunidades pasan por el lado y se nos escapa el triunfo porque estamos muy ocupados tratando de impresionar a los demás. Iglesia Metodista Bethel, el creyente no puede ser juguete de las impresiones de la mayoría. Como pueblo de Dios tenemos que rechazar asumir posiciones acomodaticias por conveniencia. Nuestro deber como pueblo de Dios es ser claro en nuestro pensamiento y en lo que creemos y en todo lo que practicamos, sin doble ánimo y con un objetivo preciso. Esto es lo que en mi pensamiento está haciendo Jesús histórico en nuestra perícopa de Marcos. Y lo hace en forma de pregunta para ver lo que la gente piensa, para luego aclarar lo que verdaderamente son sus actos. Jesús comienza preguntando a sus discípulos y discípulas, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente que soy yo?
Y Jesús lanza la pregunta, pero no la hace en el vacío. El que pregunta es el mismo que ha calmado la tormenta, el mismo que ha demostrado su poder sobre los vientos y el mar, el que le dice al mar sal fuera y éste lo reconoce como hijo de Dios. Es el que cura a los paralíticos cuando alguien cuestiona su autoridad para perdonar pecados. Es que ha hecho todo esto y más. El que está preguntando de cara al sol camino a Jerusalén a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Cuidado, iglesia, no se confunda. Jesús no es como Pepe. Jesús no está tratando de hacer un ejercicio de relaciones públicas. La pregunta es para conocer el testimonio de que la gente de aquel contexto había visto sobre él. Y fíjese, iglesia, qué interesante es esto. La contestación de los discípulos es tremenda. La gente, según nuestro texto, no tiene claro quién es Jesús, pero lo respetan, lo consideran como un profeta a la altura de Elías y Juan. Nadie lo acusa de impostor o de aprovechado. El testimonio de vida del caballero de la cruz en aquel contexto y en aquel momento histórico indicaba que Dios había comisionado una tarea importante en sus manos. Y la pregunta teológica profunda y medular que se levanta esta mañana es: ¿qué testifican nuestras acciones, iglesia? ¿Qué testifican nuestras prácticas? ¿Acaso son muestras de lo que Dios nos ha comisionado? Yo creo que Dios los comisiona a unir. Si dividimos, estamos fuera de los valores del reino. Yo creo que Dios nos comisiona a amar. Si odiamos, estamos fuera de los valores del reino. Y a veces justificamos el odio con los valores del reino, etiquetando y marcando al que es diferente. Oiga, mi iglesia, estamos como Pepe. Estamos como Pepe tratando de simular algo que en realidad no somos. Estamos como Pepe tratando de complacer a la mayoría o a lo que otros tienen como impresión nuestra. ¿Estamos siendo verdaderamente imitadores de Jesús o somos esclavos de la opinión de los demás? En la perícopa, Jesús no se queda con una sola pregunta, sino que lanza una segunda. ¿Quiere oír la segunda pregunta? Aquí va Jesús. Jesús dice: ¿y vosotros y vosotras, quién decir que soy yo? Para ustedes, discípulos y discípulas, ¿quién soy yo? Y en ese momento, iglesia, yo me imagino que reinó el silencio. Yo me imagino que todo el mundo se quedó callado. Pero Pedro da un paso al frente, como siempre. Y como nadie contestó, Pedro contesta de una forma rotunda, sin margen a duda. Y mirando a Jesús a los ojos le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías tan esperado y prometido. Para aquel contexto histórico, la respuesta de Pedro reúne todas las ansias y esperanzas, tanto religiosas como políticas, que tenía aquel pueblo en aquella época. Y ante la declaración de Pedro, uno cree que Jesús le va a decir: vete por todos sitios y predica esta verdad. Vete a todos los rincones de la tierra, a los confines de la misma, y dile esta verdad a las naciones. Pero Jesús no hace eso. No hace eso. No hace nada de eso. Hace todo lo contrario. Jesús le dice a Pedro que guarde silencio. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué le pide que guarde silencio? A lo mejor usted piensa: pastor, pero ese no es el evangelio. No es que el evangelio tiene que llegar a todo sitio. No hay que denunciar este gran evangelio. No es que es hora de cumplir la misión. ¿Por qué Pedro tiene que guardar silencio entonces? Iglesia, la contestación es porque Pedro no está preparado para llevar el mensaje. Pedro no está listo para dar ese mensaje. El mensaje no se promulga por una emoción de un momento particular. Pedro necesita preparación. Pedro necesita aprendizaje. Pedro necesita madurez. En ocasiones, cuando llegamos al evangelio, nos apasionamos y estamos llenos de emoción y queremos predicar en todo sitio. Y esto es bueno, no es malo, pero la mejor predicación no sale de la boca. La mejor predicación es la vida misma. Cuando uno entiende
que ha recibido un llamado a promulgar el mensaje, el primer anhelo que tiene que estar en nuestro corazón es preparación. Es preparación. El evangelio requiere aprendizaje. En nuestra iglesia afirmamos esto. Por lo tanto, cuando alguien entiende que tiene un llamado al ministerio ordenado o diaconal, la primera pregunta que se le hace al candidato o la candidata es si está dispuesto o dispuesta a pagar el precio de ese llamado. Porque ese precio va más allá de lo económico. Ese precio requiere sacrificio y noches en vela. Es necesario estudios exigentes. El llamado de Dios no se sintetiza solamente a lo pastoral o diaconal, sino que todo su pueblo ha sido llamado. Y la pregunta teológica profunda y medular es, Iglesia Metodista Betel, ¿estamos dispuestos y dispuestas a pagar el precio del llamado de Dios, aunque eso represente quemarse las pestañas y que se doble el lomo por la carga? ¿Estamos dispuestos y dispuestas a tomar posiciones cuando la mayoría está en contra de nuestras posiciones? ¿Estamos dispuestos? Ese es el reto, ese es el desafío que nos lanza el Señor, que nos preparemos para llevar este evangelio sin etiquetas, sin prejuicio, sino con amor, y que recibamos esta preparación con gozo, con alegría. En nuestra perícopa, Pedro comienza a recibir las clasecitas de Jesús. Seguidita, inmediatamente. Empieza la preparación educativa de Pedro. Ahora que los discípulos y discípulas están convencidos de que Jesús es el Mesías, y es preciso que escuchen el destino del Mesías prometido. Y el destino de Jesús no es cachipa de coco. Es difícil. Su destino es sufrimiento, su destino es muerte, su destino también es resurrección. Sus seguidores ya le habían dicho esto del destino de Jesús a través de parábolas y cuentitos, pero ahora el que está declarando Jesús el Mesías, el que está hablando, ya no usa cuentitos ni parábolas. Ahora el mensaje es directo. Jesús tiene que morir y resucitar al tercer día. Y aquellos discípulos y discípulas que ya tenían las aspiraciones políticas con este Mesías, en donde pensaban que todos los partidos políticos de su pueblo, desde los seduceos hasta los fariseos, se iban a unir para sacar al imperio romano del poder, este Mesías le está diciendo que son esas mismas autoridades judías los que le van a pedir la condena de muerte de cruz, y que el martillo romano con los clavos oxidados fijarán a Jesús en la cruz. ¿Usted se imagina la desilusión que aquellos y aquellas discípulos y discípulas sintieron? Jesús habla directo, sin pañitos tibios. No fue ambiguo, no buscó palabras suavizadas, sino que dijo su realidad, porque sabía que nadie le quitaba la vida, sino que él le entregaba para salvación de la humanidad. Prepárese, iglesia, aquí, que aquí es que viene lo bueno. Y en ese momento visualizamos lo importante de la preparación y la educación. Aquí vienen las consecuencias de negarse al aprendizaje. Pedro, otra vez, vuelve a dar un paso al frente. Saca a Jesús aparte y mete las patas hasta Jon. Pedro, quizá movido por el amor más que por la verdad, increpa a Jesús para convencerlo de no morir, para que Pedro vea, para Pedro esa idea de morir es locura, es condenación. Y mire lo que contesta Jesús. Ante el celo de Pedro, Jesús le dice: quítate de mi vista, Satanás. Qué cosa linda. Quítate de mi vista, Satanás. Yo creo que poco se figuraba Pedro que iba a recibir tan terrible reprimenda. A lo mejor Pedro pensaba, como le estoy protegiendo, como le estoy diciendo que quiero salvar su vida, como lo estoy orientando de que la muerte no es el camino, Jesús me va a amar más porque lo estoy cuidando. A lo mejor me hace segundo en su reino. Pero Jesús los regaña. A veces, familia de la fe,
por desconocimiento o inmadurez, queremos saber más que el mismo Dios Trino y hacemos acciones que van en contra de su voluntad. Es necesario vivir la maduración espiritual. Es necesario dejarnos llevar por la providencia del Espíritu. No es como yo quiera las cosas. No es como la mayoría diga. No es como los otros perciban. Sino que actuamos según Dios nos impulse para cumplir su propósito. Cuando hacemos las cosas por nuestro beneficio o por la presión de grupo, podemos tener la mejor intención, pero si lo que hacemos para nuestra gloria y no es para la gloria de Dios Trino, lo que hacemos es destruir y no construir. Iglesia, Dios sabe con el Espíritu que hacemos las cosas. Dios sabe por qué actuamos, aun cuando nosotros y nosotras no desconocemos. Pero Dios sí sabe. La sabiduría humana es una completa locura cuando pretende poner de modo y medida los planes de Dios a su conocimiento. La cruz era locura y escándalo para Pedro, pero no sean fuertes con Pedro, no señalen a Pedro, iglesia. Pedro no entendía la naturaleza del reino de Dios. Pedro desconoce. Iglesia, pensar que podemos influir en la mente de Dios es un error grave. Y si no me cree, pregúntele al profeta Isaías, específicamente el capítulo 55, verso 8. Iglesia, ¿sabe lo que dice ahí? Ahí dice, porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Y si todavía no se convence, pregúntele a los pastores y pastoras metodistas si hay que aprender. Porque los pastores y pastoras metodistas en su ministerio itinerante, cuando se sienten establecidos, cuando sienten que están en una comunidad de fe y están cómodos, cuando piensan que la familia está contenta, que la iglesia está estable, entonces cuando piensan que hay que cosechar lo sembrado, es que suena el teléfono y la voz del otro lado del teléfono es el superintendente que te dice, el señor obispo te necesita en otro lugar para servir a su iglesia. Y no importando la situación, no importando la comodidad, aunque el pensamiento diga que todo está bien, aunque todo parece estar en su lugar, Dios está diciendo que esto no es comodidad, esto no es estabilidad, esto es misión de Dios. Y la misión, iglesia, en ocasiones conlleva llegar a otra comunidad de fe. Y a veces esa nueva comunidad de fe es sinónimo de lejanía familiar o de crisis económica, porque la nueva comunidad no te puede sostener. A veces significa hijos e hijas en ansiedad por dejar los amigos y amigas. Otras veces significa el desafío de que esos niños y niñas lleguen a una escuela nueva a empezar de nuevo. Pero también significa bendición por seguir el plan de Dios. Familia de la fe, no siga su plan, siga el plan de Dios y sea testigo del poder del Dios Trino. En nuestra perícopa, Jesús histórico continúa enseñando. Ahora en su aula va a mostrar los parámetros de seguir su evangelio. Y mire cómo le baja a los discípulos y discípulas. Si Mesías tiene que negarse a sí mismo y abrazar el sufrimiento y la muerte, el que lo sigue tiene que también estar dispuesto y dispuesta a pasar un destino similar. Jesús establece que el verdadero creyente tiene que negarse a sí mismo. Iglesia, el evangelio no es satisfacción de mi propio yo, no es para engrandecerme, es para tomar la cruz y seguir al Maestro. Y si tomar la cruz significa volver al salón de clase, pues tomamos la cruz y nos sentamos en primera fila. Y si tomar la cruz es esperar, pues esperamos. Y si tomar la cruz es lanzarse por fe, pues los lanzamos. Porque en Cristo se acaba el yo. Se acaba el yo. Los que quieren ser sanados por Cristo en alma, cuerpo y espíritu tienen que acudir a Él. Han de hablar con Él, han de recibir con gozo las instrucciones, remedio y dieta que nos dé Él. Mantenerse en el plan de Dios es sinónimo de crecimiento y maduración.
Hoy el caballero de la cruz llama a los valientes que quieren venir en pos de él, que están dispuestos y dispuestas a negarse a sí mismos y a tomar la cruz. Y la pregunta teológica profunda y medular que se levanta en esta mañana es: ¿será usted uno de ellos o una de ellas? ¿Estará usted dispuesto a tomar la cruz aunque pese? No me conteste, mejor escuche, porque ese llamado de tomar la cruz tiene unas condiciones. ¿Conoce las condiciones, iglesia? Que si las conoce, ¿quiere conocerlas? Aquí va. La primera condición para abrazar el llamado al evangelio de la cruz es que hay que hacerlo voluntariamente. Esto no es obligado, esto no es presión. Hay que hacerlo por amor. No como Pepe, el de nuestro cuento, ¿se acuerda de él? El que simulaba ser estudiante. Ese. No se puede ser para impresionar. Hay que hacerlo porque amas este evangelio. La segunda condición es renunciar a todos nuestros prejuicios. No a algunos, a todos nuestros prejuicios. Hay que abandonar la idolatría del yo y dejar atrás la falsa religiosidad y la soberbia de afirmar que tengo la verdad absoluta, porque la verdad es Cristo mismo y somos nosotros y nosotras los que pertenecemos a Él y no al revés. Hay que romper los prejuicios, todos los prejuicios. Hay que amar al prójimo como a uno mismo, sea heterosexual, sea homosexual, sea lesbiana, sea transexual, sea transgénero, sea lo que sea. Dios nos manda a amar. Y el que ama no margina, el que ama no divide, el que ama integra. ¿Sabe qué, iglesia? El Señor nos llama a pertenecer a Él. Nuestro Señor requiere un nuevo nacimiento en el Espíritu de Dios. Porque si nacemos en el Espíritu, Él nos enseña a amar, porque Él nos amó primero. ¿Usted se imagina que Dios tuviera prejuicio con nosotros? Que Dios dijera que no quiere a los calvos. ¿Me chavé? Nosotros somos imitadores de Dios. Si Dios no tiene prejuicios con nosotros, ¿por qué nosotros lo vamos a tener con nuestros hermanos y hermanas? ¿Sabe qué, iglesia? ¿Quieres saber la tercera condición o ya está bueno? Que si quieres saber, sí. La tercera condición es tomar la cruz. Y tomar la cruz es visualizar todo como crecimiento. Todo como crecimiento. Te están criticando, estás creciendo. Te ignoran, estás creciendo. Le aseguro, familia de la fe, que tomar la cruz es difícil, pero es gratificante. Es hermoso. Cuando lo hacemos, somos testigos oculares, cómo Dios levanta, cómo Dios renueva nuestra fuerza en cada crisis. Cuando tomamos la cruz, podemos ver que cuando el camino se pone difícil, es el mismo Jesús el que sostiene nuestras cargas. El desafío está sobre la mesa. Ahí está puesto. El Señor nos llama a tomar nuestra cruz. Y la cruz puede tener cualquier nombre, desde pérdida, dolor y quebranto. Puede mostrar, usted puede decir, pero pastor, esta cruz es bien grande, este dolor es bien grande, esta crisis es bien grande, esta enfermedad es bien grande. Muéstreme lo grande de la cruz. Y yo quiero mostrarte en esta mañana lo grande que es Cristo, que vence toda cruz. El Dios Trino está llamando a creyentes que sean entes motivadores, aglutinadores y generadores de pensamientos que enriquecen, de hechos positivos, que bajo la inspiración del Espíritu Santo sean instrumentos de un resurgir espiritual en nuestra patria. En el carácter y en la actitud de la iglesia
y en la de sus líderes, es necesario tomar la cruz para dar testimonio en medio de todo conflicto humano de que lo que es gracia del Señor. Que la gracia de Dios sigue fluyendo. Nuestro Dios nos ha dado la oportunidad de ser partícipes, de edificar su reino en la isla del Cordero. Y nos reclama de cada uno de nosotros y nosotras un compromiso sincero, definido para el servicio. Familia de la fe, que no nos suceda como al gran Pepe, que un día en un cerrar y abrir de ojos despertó en medio de dos fuegos cruzados y de dos bandos luchando. Que no nos pase eso, que estemos preparados tomando la cruz del Evangelio, la cruz de la coigualdad, la cruz del amor. Que tengamos vidas que causen, vidas que transformen a través del testimonio, no vidas completas ahí soñando, sino que nuestras vidas sean realidad, que estén definidas, que estén completas. Hoy es el día de tomar la cruz. Hoy es el día de ser parte de la diferencia que hace la diferencia. El Señor te llama, te dice que tomes la cruz y la pregunta es, ¿la vas a tomar? Si la tomas, adórale en espíritu y en verdad y sé testigo de su poder. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.